que sale de tu boca no vuelve vacía. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra con gozo, Señor. Amén, amén y amén. Uno de los misterios, porque hay muchos misterios en el caminar con Dios. Imagínense, hermanos, nuestro Dios es grande, insondable. Entonces hay misterios. Y uno de los misterios es el dar. Podríamos incluso hablar del misterio del dar. Allá en el Antiguo Testamento, en un momento, el dar se transformó en ley. En el Nuevo Testamento, el dar viene impregnado, inherente a la vida del genuino cristiano. Y empezamos a entender que además es un privilegio. Hay pasajes bíblicos donde hasta se nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, de repente alguien que entra en este misterio del dar se transforma en bienaventurado. O si quiere usted, 3 veces feliz, 3 veces dichoso. El dar es tremendo. Incluso en un momento, San Juan dice que el dar abrió una puerta de salvación, porque aquel famoso, ¿verdad? Versículo de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio el dar. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente es un misterio, es profundo el tema de el dar. Y hay algo interesante que sucede con la palabra, con el concepto, la idea de dar. No sé si usted escuchó hablar de algo que se le llama palíndromo. ¿Escuchó hablar de eso? Si quiere le doy permiso, busque ahí, si tiene conexión a internet, por este ratito nomás, palíndromo. Y se usa ese término para hablar de palabras que se pueden leer igualmente al derecho o al revés. Palíndromo. Entonces, por ejemplo, hay una frase, son 3 palabritas, que es la ruta natural. Si quiere, haga la prueba, escríbalo, tiene ahí un cuadernito o un anotador digital, la ruta natural. Cuando usted escribe eso, fíjese que se puede leer al derecho y al revés. Haga la prueba y va a ver. La ruta natural, lo lee para atrás y es igual, la ruta natural. Palíndromo se llama eso. ¿Me sigue? Bueno, la cosa es que en el idioma hebreo, para dar, se usa una palabra que también es un nombre, que es Natán. Y mire qué interesante que se lee al derecho y al revés. Y hay estudiosos de la palabra y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con terminología hebrea, que dicen que ahí está clara la idea de que al dar hay una bendición que va y viene. Así como usted puede leer al derecho y al revés. Va para un lado y va para el otro. Así, cuando se da esto del dar, es muy bendecido el que está dando, como también es muy bendecido el que está recibiendo. Pero también al dar, yo no solo estoy dando, sino que también estoy recibiendo. Y el que recibe no solo está recibiendo, también está dando. Mire, el dar a nivel bíblico es impresionante. Y es un misterio. Entonces, a veces es bueno meternos a estudiar este misterio. Y pedirle a Dios, siempre hay que pedirle a Dios, revélanos tu palabra. Y que al revelarse la palabra podamos ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice las Escrituras, no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra.
Y yo tengo fe que con lo que Dios está derramando en este tiempo, una de las cosas que se despierta en la iglesia del Señor es el dar. Y al dar, pero dar de la manera en que Dios quiere que demos, pues entonces se va a dar ese palíndromo con el Señor. Y vamos a entrar como iglesia a un momento donde va a haber una vía de ida y vuelta constante. Dando estaremos recibiendo y a la vez recibiendo de Dios y por eso dando y recibiendo y recibiendo y dando. Hermano, y esto no va a parar más. Vamos a entrar en una gloria tremenda también en el dar. Así que ayúdame al que tenés al lado, decirle en este tiempo, hermano, Dios te despierta a dar. Considerando esto, le invito a mirar Malaquías capítulo 3. Verso 10. Y le vamos a rogar al Señor, como lo hicimos recién en oración, que pueda fluir en todos nosotros esa revelación para dar. ¿Qué les parece, hermanos? Porque una cosa es dar, porque me lo están diciendo, enseñando, pero otra cosa es cuando se te revela. Amén. Así que ahí al que tenés al lado, decirle, hoy Dios te revela el dar. Yo digo amén a eso. Lo recibo. Malaquías 3:10 dice, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué más? Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias. Otras versiones dice, seréis tierra deseable. Y esto lo dice el Señor de los ejércitos. Volvamos a ver el versículo 10, donde empieza esta lectura y dice, traed, ¿qué cosa? Todo el diezmo al alfolí. No dice traed el diezmo, sino dice traed todo el diezmo al alfolí. Y esto es palabra de Dios. En esa palabrita que se traduce al español como todo, encontramos que en el original hebreo está la palabra kol. Puede usted escribirla K-O-L, kol. Esa palabra hebrea significa completar, dando el sentido de una totalidad de un conjunto. Kol. Y quisiera hoy usar esa palabrita hebrea para darle título a esta breve enseñanza y ponerle el kol del diezmo. El kol del diezmo. Bueno, ya vimos que kol se traduce todo. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor, para que se abra ese portal, para tener esa apertura de los cielos, se derramen bendiciones hasta la sobreabundancia, para que Él reprenda al devorador por nosotros, para que no haya esterilidad en nuestro trabajo, improductividad en nuestros emprendimientos, para que nos transformemos en tierra deseable. Amén. Tiene que darse el kol, todos los diezmos. Y tal vez en algunos casos no hemos podido entrar a ese nivel de bendición que Dios nos habla en Malaquías 3 porque no hemos sabido dar el todo. Aun cuando solamente nos referimos al diezmo en cuanto a que yo gano un dinero y de ahí aparto el 10% para Dios, aún considerando solamente eso como diezmo, muchas veces hay personas en el pueblo de Dios que no dan todo el diezmo. Solo toman una parte, lo presentan como diezmo, pero no es todo el diezmo.
Y hermano, obviamente que esa actitud es la que va a trabar la bendición. No estamos siendo genuinos con Dios. Incluso nos estamos portando de un modo, hermano, que es complicado, es peligroso. Porque hoy yo le contaba a los hermanos de la tarde que hay gente del pueblo de Dios que recibió juicios, incluso juicios de muerte, y no fue a la hora de la alabanza, no es porque estaban alabando mal, no fue a la hora de la prédica que andaban ahí distraídos mientras se daba la palabra, sino que fue a la hora de la ofrenda. Ananías y Zafira cayeron muertos en la iglesia primera, no en el momento de la alabanza, sino de la ofrenda. Caín y Abel, y lo que usted conoce de su historia y cómo termina Abel con un juicio de parte de Dios, el punto fue la ofrenda. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que les vino un juicio de muerte y ellos cometían muchos pecados. Uno de los terribles pecados que cometían era que ellos agarraban las mujeres que estaban designadas a estar en la puerta del tabernáculo, pero ellos no tenían temor de Dios ni respeto de las cosas de Dios y estaban haciendo cualquiera, pero no fue por eso que ellos murieron. Mas la Biblia dice que el pecado que les fue castigado fue el que menospreciaban la ofrenda. Entonces, es importante mencionar esto porque a la hora de traerle a Dios lo que Él nos pide, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, tenemos que entender que es algo sagrado, que es algo santo y que no debería jugar con eso. Por lo tanto, si hay hermanos que presentan algo diciendo este es el diezmo, pero no es un diezmo completo, pues tienen que ponerse a cuentas con Dios, venir ante el Señor y decir: Señor, perdóname, yo obré mal, ten misericordia de mí y a partir de hoy yo tomo tu palabra, me corrijo, Señor, no lo voy a hacer más. Y mira, Dios es grande en misericordia. Y uno corrigiéndose, alineándose a la voluntad de Dios, ahí es donde entonces sí te va a funcionar lo que dice ahí Malaquías 3:10. Y se abrirá las ventanas de los cielos y reprenderá por nosotros al devorador y nos llamaremos tierra deseable. Yo digo amén a eso. Pero diga conmigo, es clave dar todo el diezmo. Eso es lo que dice Malaquías 3:10. Traed todo, hebreo, kol. Todo el diezmo. No es un solo diezmo. Hay varios diezmos y debemos traerlos todos al Señor. Mire, empecemos a hablar de algunos. Por ejemplo, anótelo. Tiempo. Hemos sido enseñados que cuando diezmamos de nuestra remuneración, de nuestro salario, no estamos solamente dando dinero, sino que en ese dinero que estamos diezmando, ahí va tiempo de nuestra vida. Porque para ganar ese dinero yo invertí tiempo. ¿Cuántos de ustedes que están 8, 10, 12 horas trabajando y de ahí les dan el salario y usted aparta de ahí el diezmo? Entonces no le está dando a Dios solamente dinero, sino vida. Y la vida se compone de tiempo. Qué maravilloso entonces entender que estoy diezmando tiempo. El diezmo es un principio espiritual que se aplica también al tiempo de mi vida. ¡Wow! ¡Qué bendición eso! Y cuando yo vengo con esa conciencia a traer el diezmo al Señor, hermano, se nos abre otro panorama porque estamos siendo obedientes al punto de ser los que van a recibir esta bendición descrita en Malaquías. Cielos abiertos para ti, bendición hasta que sobreabunde. Amén. El Señor reprenderá al devorador por ti, te hará una tierra deseable, no habrá esterilidad en todo lo que hagas. Yo digo un fuerte amén a eso. Ahora, también es importante considerar, si yo le dedico tiempo al trabajo, le dedico tiempo a mi casa, le dedico tiempo a mi familia,
debo también, hermanos, dedicarle tiempo a Dios. Incluso hay un diezmo de tiempo que debería darle al Señor. Bueno, son cosas para empezar a considerar porque estamos aprendiendo a dar todos. No uno, sino todos los diezmos al Señor. Permítame compartirle Proverbios capítulo 23, verso 17. Mire cómo dice la Biblia. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Como dice, antes vive siempre. Vamos de nuevo, como dice, antes hay un momento de su vida donde usted no está en la iglesia, está en la calle o está en el trabajo, está realizando cosas con las cuales tal vez gana su dinero o obtiene algo, y la palabra dice, siempre, no solo cuando estás acá, siempre, vive tu vida teniendo temor del Señor. Entonces, ¿mi vida de qué se compone? De tiempo. Ok, del tiempo también, Señor, yo voy a traer el tiempo que te pertenece a ti. Y no se lo quites al Señor. Mucha gente aparece a veces en la iglesia, pero no está dispuesta a servir, no quiere invertir tiempo en las cosas del Señor, le niega eso a Dios. Y hermano, ahí estamos cometiendo una falta grave. Por eso después el evangelio no nos funciona. Pero sigamos adelante. Otras cosas que debemos considerar a la hora de diezmar. Anote esto: posesiones. Dentro de las posesiones existen también cosas que recibimos provistas por el Señor, hermanos, de las cuales debemos diezmar. Por ejemplo, herencias. Por ejemplo, algún juicio, algún arrendamiento, una cosecha especial. Es decir, diezmo no es solamente el 10% de aquel salario que yo tengo. Hay muchas cosas de las que yo debo aprender a diezmar, y esta es una de ellas. Acompáñeme a leer Marcos capítulo 10, verso 21 y 22. Dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Una de las cosas que nos ayuda el practicar el diezmo es a despojarnos, a no estar atados, aferrados, hermanos, a los bienes materiales. Este pasaje que acabamos de leer muestra que hay un joven que tenía todas las condiciones para ser un discípulo del Señor, quizá hasta un apóstol del Señor, pero por aferrado a los bienes, ya que tenía muchos, él prefirió quedarse con esos bienes terrenales que seguir al Señor. Entonces, la práctica del diezmo, una de las cosas que te beneficia, que nos ayuda, es aprender a desprendernos. ¿Puedo tener bienes? Sí, muchos, pocos, regulares, no importa, pero mi vida no está atada a esos bienes. Mis decisiones no dependen de esos bienes. Los bienes no me manejan a mí, están entregados al Señor. ¿Y cómo es que nosotros podemos estar seguros de que está entregado al Señor? Porque yo diezmo de eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada vez que se te presenta en la vida una situación extraordinaria, por ejemplo, aparece una herencia inesperada, se da un juicio que te van a pagar por alguna razón, alguna cosecha extra, algún regalo extra, a veces en los trabajos, por alguna situación extraoficial o extraordinaria, también se da una paga extraordinaria. Bueno, siempre acuérdate que de las posesiones hemos de diezmar al Señor. Porque no son las posesiones o los bienes que yo tenga los que me dominan a mí, de ninguna manera, sino que yo estoy en Cristo
y mi Rey, mi Dios es Jesucristo. No Mamón, que Dios reprenda a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas y es el Dios que tiene agarrado a todo el mundo. Pero nosotros nos hemos salido de sus garras. Dice la Biblia que fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Y aquí en este reino, mi Rey es Jesucristo. Y por eso yo le diezmo a Él. Todos los diezmos. Y uno de ellos, mis posesiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo agarró? Bueno, la próxima vez que Dios te conceda una bendición así, acuérdate de diezmarle al Señor. Vamos con otro, fruto del trabajo. Fruto del trabajo. Anótelo por favor. Y vamos a leer antes segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Recuerde, estamos hablando hoy, un domingo de enseñanzas, el traer todos los diezmos. El kol, como dice en hebreo, para que entonces las ventanas de los cielos se abran, para que Él reprenda al devorador por nosotros, para que nos lleguen las bendiciones sobreabundantes, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. No bendiciones en gotitas, no, sobreabundante. Para que yo me transforme en tierra deseable y que salga toda esterilidad. Vamos a presentarle a Dios todos los diezmos. Mire cómo dice este pasaje. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que nosotros nos perdemos, bendiciones, recompensas de Dios, que no logramos alcanzarlas porque nos falta traer todos los diezmos. Y recién les dije que anoten, una de las áreas donde también hay que diezmar es fruto de nuestro trabajo. A veces hacemos algo que es extra, que no tiene que ver con nuestro salario, es algo distinto que realizamos, o aún incluso en nuestras empresas o fábricas, algo que hicimos y nos dieron un extra. En nuestro país, en algunos casos, debería ser en todos, pero está lo que le llaman el aguinaldo. En algunas provincias de nuestro país hay ciertas ayudas. Hay cosas que vienen como fruto de tu trabajo o de un trabajo actual o de un trabajo que has realizado. Bueno, de eso también, hermano, no dejes de presentarle tu diezmo al Señor, porque ahí estamos completando, como dice la Biblia, el todo. ¿Dice amén? Anotemos otra cosa más en lo que debemos considerar los diezmos. Anótelo. Habilidades y o talentos. Habilidades y o talentos. Acompáñenme a ver Éxodo capítulo 35, verso 35. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice: los has llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura, en escarlata, en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Hay cosas que si con sabiduría e inteligencia las sabes monetizar, traerán muchos beneficios a tu vida y tienen que ver con tus habilidades y tus talentos. Ahora, aquel que ya empezó a aprender a hacer uso y fructificar en sus habilidades y talentos, tiene que saber que eso viene de Dios. Mire cómo dice la palabra: los ha llenado de habilidad para hacer. Termina diciendo, son creadores o creativos, capacitados para toda obra. Vamos, diga conmigo: las habilidades, los talentos, dones que yo tengo en mis manos, me las dio el Señor. Amén. Entonces es importante también entender que eso
a la hora de diezmar, lo debo presentar al Señor. Y hermanos, ocurre a veces que gente que tiene un talento, que tiene una habilidad, no usa eso para la obra del Señor. Y en la obra tal vez se necesita esa creatividad tuya en esa área. Puede ser, no sé, electricidad, puede ser albañilería, o en decoración, o diseño gráfico, o lo que es dirección de cámaras, transmisión, internet. Bueno, quién sabe, ¿no? Hay tantas habilidades, la música, tantas. Y hay personas que eso para el mundo y para obtener un rédito, para ganarse la vida, sí. Pero para la obra del Señor no lo quiere poner. Por eso no funcionará para esa vida Malaquías 3:10. Por eso no se le abren las ventanas de los cielos. El devorador no ha sido reprendido. Y mucha de esa gente que su habilidad, su talento se lo mezquina a Dios en vez de dárselo, pero sí lo usa en el mundo para obtener un rédito, cree que están bendecidos. Muchas personas con habilidades y talentos se sientan todos los domingos en una iglesia solo a congregarse, pero no están dispuestos a dar de su talento y habilidad. Y como se congregan y se consideran cristianos, por el trabajo que realizan, por las habilidades que tienen, toman un rédito y ellos dicen, cuánta bendición. Estoy siendo bendecido. Incluso puede que de lo que ganan dan su diezmo, pero les está faltando diezmar de su habilidad y su talento. Darle al Señor también eso. Entonces esa gente dice, bueno, pero yo voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, pero no, incluso vienen a veces los hermanos. Hermano, usted que es un músico talentoso, o usted que es talentoso para diseño o para... Y hay gente que no, pero no puedo yo. Si quieren, después les doy una mano cuando puedo, pero no puedo comprometerme porque mi trabajo... ¿no? Y esa gente tal vez está ganando dinero, buen dinero, y puede llegar a pensar, estoy bendecido. A mí sí se me abrieron las ventanas de los cielos, estoy bendecido. Lo que tiene que saber esa persona es que Malaquías dice, traed todos los diezmos. ¿Qué dice? Todos los diezmos. Pero como no está trayendo de su habilidad y su talento, entonces no está cumpliendo la palabra. Y esa palabra, recién la leímos, dice que una de las cosas que hace Dios cuando traemos todos los diezmos es reprender ¿a quién? Al devorador. Pero si no lo estás haciendo, entonces el devorador no está reprendido. Por lo tanto, seguís amontonando y vos pensás qué bendecido que estoy, pero en cualquier momento el devorador se va a llevar de un soplo todo lo que amontonaste. Y ahí nos agarramos los pelos y ahí empezamos, Dios, ¿qué pasó? Por eso es importante enseñar estas cosas. Que la Biblia no dice traer el diezmo refiriéndose solamente a un diezmo de lo que yo gano, sino dice dice todos los diezmos. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, las habilidades y talentos te las dio Dios. Amén. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar a Dios de lo que Él me dio? Amén. Bueno, quiero ir terminando porque hoy era breve la enseñanza, invitándoles a leer 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia. Los hijos de Israel proveyeron en abundancia. Mire, aquí no está diciendo que es Dios el que provee, sino que ahora el pueblo de Dios está proveyendo en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo. Y como dice, y trajeron
el diezmo de todo en abundancia. Léalo conmigo, ¿cómo termina ese pasaje? Y trajeron. Se estaba dando en ese momento de la historia de Israel una renovación, un reinicio, un mover de Dios, un avivamiento. Y dentro de ese mover de Dios, una de las cosas que sucedió es que se restauró el diezmo de todo. Una vez más, el pueblo entendió lo que era este acuerdo con Dios, de que Él nos bendice, Él nos prospera, pero yo tengo que ponerlo a Él primero y jamás dejar de traer el diezmo de todo, y las primicias y la ofrenda al Señor. De esa manera, hermanos, es cuando la iglesia no solo vive un avivamiento espiritual, sino también financiero. Voy de nuevo. Hay un avivamiento financiero que Dios preparó para ti. Pero llega a nuestras vidas cuando aprendemos esto, el diezmo de todo. Y mire, hay algo que yo comprendo que es clave para nosotros, y por eso este domingo fue un domingo de enseñanza, el de la tarde y ahora la noche, y enseñamos sobre el dar. Y estoy entendiendo que es porque algo grande viene. Dios está preparando a su pueblo para una gran conquista. Y si usted se acuerda, cuando a Israel lo prepararon para la gran conquista de Canaán, Dios les dijo: yo les voy a entregar una tierra que yo les he prometido. Esa tierra es de ustedes. Por muchos años otros la ocuparon, usurpadores la vinieron a tomar, pero es tuya esa tierra. Y Dios le dice a Israel: ahí hay casas que tú no construiste, pero van a ser para que las disfrutes. Ahí hay campo trabajado y frutos que tú no sembraste, pero vas a cosechar porque es tu tierra. Ahí hay fluir de leche y miel. Ahí hay bendición sobreabundante y yo la preparé para ti. Alguien grita un fuerte amén, por favor. Pero le dice el Señor: yo quiero que cuando entres a conquistar, la primer ciudad sea anatema, significa sea apartada para mí. Toda la tierra prometida, todo Canaán, lo pongo en tus manos. Vayan a conquistarlo. Pero la primer conquista, lo primero, diga conmigo, primicia. Lo primero es para mí. Apártenlo para mí. Mire, Dios nos está preparando para una gran conquista. Y entonces el Señor nos está diciendo: pueblo, MCN en este caso, algo grande viene. Pero tienes que ponerme a mí en primer lugar. Primicia significa que yo sé que hay que pagar la luz, el gas, pagar servicios, pagar esto, aquello, ok, pero primero aparto para Dios. Y poniéndolo primero a Dios, dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás que hay que pagar, hermano, será añadido. Pero Dios te dice: poneme a mí en primer lugar. ¿No fue eso lo que le dijo el profeta a aquella viuda cuando ella le contó: solo me queda para hacer una tortita y ya no hay más? Y el profeta le dijo: ve y hazlo, pero tráeme primero a mí. ¿Cómo primero? Si yo te doy primero a vos, ¿qué nos va a quedar a nosotros? El profeta dijo: hacelo primero a mí. Ella lo hizo en obediencia y dice la Biblia: nunca más le faltó el aceite. Hermano, Dios nos quiere traer una bendición enorme a una iglesia que va a ser usada para conquistar. Pero entonces necesitamos aprender a poner primero a Dios. Y diga conmigo: Espíritu Santo, a partir de este día, ayúdame, enséñame. Yo recibo la palabra para traer todos los diezmos y mis ofrendas, mi primicia,
poniéndote a ti, Señor, en primer lugar. Yo creo firmemente que seré bendecido para siempre. Amén. 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 ¿Cuántos celebran? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo lo creo. Gloria a Dios.